Esto es como una boda, ¿vale? ¿Qué hay en las bodas? En las bodas hay banquetes. En las bodas no se puede decir uno, me he quedado con hambre. Pues vaya de boda, ¿no? Normalmente sale hasta la oreja, ¿verdad? Pues esto es una boda. Y luego tendremos la boda del Cordero, dice. Y luego disfrutaremos más. Pero cada vez que tú vienes a un culto, vienes a un banquete, vienes a una boda. Entonces, lo primero eran los entremeses, ¿vale? Algunos con los entremeses se llena y se va. Y no escuchan más. Pero el que tiene hambre de verdad, come los entremeses, ¿verdad? Si tú fueras vasco como yo, los vascos comemos para rabiar. ¿Sabes? Comemos hasta que nos sale por la oreja. O sea, nos tiramos 4 horas comiendo en una comida. El deporte del vasco es comer. ¿Vale? Bueno, primero levantamos piedra y partimos tronco, ¿vale? Y luego nos entra hambre. Entonces después comemos. Pero comemos... Hay algo que le llaman en el País Vasco, es algo típico, que son las sociedades. Aquí en Andalucía no lo tenéis, pero allí tenemos. Entonces las sociedades son grupos de hombres que se reúnen para comer. Que se meten en la cocina los hombres, ¿eh? Y ahí saltan las feministas. ¿Y por qué los hombres se meten en la cocina? Ah, no, que no dicen nada. Vale. Porque ahí podían protestar, ¿no? ¿O no? Para meterse en la cocina no protestamos, ¿eh? Pues deberíamos protestar para todo. Igualdad para todo, igualdad para todo. Yo quiero la cocina, yo quiero la cocina. Pues no pasa. Aquí les damos la cocina y no quieren estar. Pues vamos, siempre hay que protestar por algo. Bueno, la cosa es que en una boda se come bien, se come en 3 meses y el que tiene hambre sigue comiendo después. Entonces vamos a seguir comiendo, ¿vale? Vamos a seguir aprendiendo. Si tú estás saciado es porque tienes poca hambre, ¿vale? ¿Sabes una cosa de la que produce el agua viva del Espíritu Santo? ¿Sabes lo que es? Sed. Porque Dios hace las cosas de cualquier otra forma que no es la tuya. Cuando yo bebo agua natural, ¿qué ocurre? Que me sacia, ¿no? ¿Me sacia? Sí, dejo de beber. Pero cuando yo bebo agua del Espíritu me produce más sed. Es al revés. Todo lo que ocurre en la vida espiritual es totalmente distinto que la vida natural. Totalmente distinto. Por eso dice la Biblia que con tu mente, con tu razonamiento, no puedes alcanzar a Dios. Porque es espiritual. Entiéndelo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando venimos y nos saciamos es porque no has tenido mucha sed. ¿Te explico por qué no has tenido mucha sed o ya lo has entendido? ¿Eh? Si con la comunión íntima personal que tú tienes con Dios te produce sed y no tienes sed, 2 más 2, 4. Muy bien. Es sencillo. Las cosas de Dios son sencillas. Sencillas. El que no recibe es porque no quiere. ¿Sabes qué lo decía Dios a la gente que no quería recibir? ¿Cómo los llamaba? Necios. Traducido al castellano normal, tontos. Estoy para daros bendición y no queréis recibirla. Lidia, ¿quieres 100 euros? Y me dice Lidia, no quiero 100 euros. ¿Qué es Lidia? No, Lidia es lista porque dice, yo no quiero 100, quiero 1000. ¿Eh? Eso sería listo. Pero entonces querría decir que yo no busco a Dios, yo busco a Dios con ganas. Eso es decir, yo no quiero 100, yo quiero todo. ¿Entiendes? Entonces vamos a comer de la palabra de Dios. Mira, vamos a buscar un versículo, para que luego no me tachen de que no leo versículos, porque dice, tú predicas y no lees versículos. Vamos a buscar un versículo, vamos a darle la nariz a todos los que me critican. ¿Vale? Muy bien, está en 2 Timoteo 2:15. Yo lo leo y se queda grabado, para luego volverlo a escuchar. ¿Vale? ¿Me alcanzan las gafas que no leo nada? Gracias por tu esfuerzo. Gracias. Dice 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios, y esta es la palabra clave de hoy, aprobado. De eso entiende mucho lo que estudia en la universidad o en cualquier otro lado.
aprobado. Preséntate, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo tienes que hacer para presentarte aprobado? Esforzándote. Lo que no te gusta, lo que no quieres hacer, esforzándote. ¿Cuándo se esfuerza uno? Cuando me duele algo, estoy malo y vengo al culto, esforzándote. Cuando estoy cansado y he estado toda la noche por ahí, pero vengo al culto, esforzándose. Te pregunto una cosa, a ver si nos aclaramos, para que te aclare tu mente y espero que el Espíritu Santo toque tu vida. Cuando tú crees que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿tú crees que se esforzó o fue como si fuera Caperucita Roja allí andando por el bosque? ¿Tú crees que se esforzó? ¿Tú crees que se esforzó cuando estaban dándole de latigazos por causa tuya y mía? Por causa tuya y mía, porque él no había hecho nada. Todo lo que le ocurrió fue por causa tuya, por tu pecado y por el mío. Cuando le estaban dando de latigazos a él, ¿se estaba esforzando? Se estaba esforzando, ¿sabes por qué? Porque era el Hijo de Dios y podía haber llamado a una legión de ángeles y haber destruido a todo. Solo con una palabra de él podía haber destruido todo. Pero él dijo que se callaba la boca, no abría ni la boca. No solamente se esforzó por amor a ti, que ya le dolían los latigazos. ¿Sabes que los romanos dando de latigazos sabían hacerlo? Se habían especializado en dar latigazos de tal manera que le hacían sufrir a la persona tanto que no la mataban solo para que sufriera, pero que sufrieran mucho. Pues eso lo estaba haciendo Jesús por ti y por mí. Y nosotros venimos aquí al culto para darle gloria a Él. Él recibió latigazos y hacemos esto. Y nos pensamos que estamos alabando a Dios con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. ¿Verdad? Y Él recibiendo latigazos por ti y por mí. Y yo no soy capaz de hacer esto. Y de levantar la voz en alto. Y de esforzarme por cantarle a Él. Y pasar de lo que piensan los demás aunque cante mal. Porque a Dios no le importa que tú cantes mal. A Dios le importa tu actitud. Y si tu actitud es esta, mira. Todos lo verán como rey en las nubes. Y Él dándole latigazos. Él poniéndole una corona de espinas por ti, porque te ama. ¿Tú crees que es exactamente igual de recíproco el amor? ¿Es igual? ¿Es lo mismo? Dime. El que más hace esto algunas veces. Y otro está pensando, ¿qué haré de comer? ¿Qué me pasará esta tarde? Y Jesús recibiendo latigazos por ti y por mí. A mí me parte el corazón eso. A mí me entristece muchísimo que Dios nos ame de tal manera que derramó su propia sangre, sin tenerlo por qué haber hecho, por amor a nosotros, y nosotros no seamos capaces de entregarnos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Es terrorífico eso. Nosotros venimos aquí, nuestra conciencia está tranquila porque hemos hecho algo para Dios. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no lo estás haciendo bien. Necesitamos entender lo que dice la Escritura. Esforzarnos para hacer, ¿qué dice la Biblia? ¿Discípulos? Leo. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Vale? El ser aprobado por Dios, escucha bien, el ser aprobado por Dios es la mayor bendición que tú puedas tener. Cuando Dios te aprueba significa que tú estás haciendo las cosas bien, que le estás agradando a Él, ¿sí? Por eso te aprueba. Y cuando estás haciendo las cosas bien y Dios te aprueba, ¿qué ocurre en tu vida? Bendiciones. Grandes, bendiciones enormes. Todo lo que Dios tiene va a venir para tu vida. Toda la bendición de Dios, toda la paz de Dios, toda la fortaleza de Dios, toda la seguridad de Dios va a venir a tu vida, porque tú eres aprobado por Dios. A ver si lo entiendes. Cuando nosotros agradamos a Dios, nos esforzamos por agradarle a Dios. ¿En qué?
Pues en no mentir, a lo mejor. ¿Tú crees que la mentira agrada a Dios? No. Son cosas sencillas. ¿Tú crees que el fumar agrada a Dios? Vale, creía que ibais a decir que sí. No, si no nos hubiera hecho una chimenea aquí, fumar más perjudica a nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios nos dio. Todo lo que Dios nos ha dado nos perjudica. Pero a ver cómo te lo explico, porque nos han enseñado de un Dios que nos va a castigar cuando hacemos algo mal, que no es así, que Dios te ama. Mira, te lo voy a poner claro, hoy voy a poner de punto a mi hija, ¿vale? Ya que está aquí, luego se va, ya no vuelve más. Sí, no me extraña. Déjala que vuelva. Sí, que vuelva cuando quiera. Si va a volver, sí, va a volver a pedir. Mientras tengamos para darle, va a venir a pedir. Pero es lista. Es que así somos con Dios también. Pero yo quería decirte una cosa. Si mi hija hace las cosas cuando yo en Granada no la veo lo que hace. Ella puede hacer lo que quiera. Tiene 19 años, 20 años. Se va de fiesta, no la veo. Se puede ir con quien le da la gana. Puede tomar lo que le da la gana. Puede hacer lo que quiera, puede ir con el coche a 250 si quiere. ¿Eso me gusta a mí? Ni mi hijita. ¿Le voy a castigar? No, porque no la veo. Y si la viera, tampoco tengo la cuestión de castigarla, porque ya es mayor de edad. Como mucho la puedo orientar, y la puedo aconsejar. ¿Qué va a ocurrir conmigo? Que me va a entristecer. Cuando tú no haces lo que Dios quiere, Jesús o Dios no se pone el juicio de Dios como fume un cigarro más, un rayo te va a partir por la... No, eso nos han enseñado, pero no es así. ¿Quién se perjudica cuando fuma? El que fuma. Cuando miente, cuando robas, cuando engañas, cuando no vienes a los cultos, cuando no oras, cuando no lees la Biblia. El que lo hace se perjudica. Entonces Dios se entristece. Pero no te mata, ni se aira, ni nada de nada. Bueno, alguna vez mató a uno, pero ya está, antes. Ahora ya no. Que sepa yo, vamos. A no ser que la líes mucho. Pero normalmente no, lo que hace es que se entristece, porque estás perdiendo la bendición de Dios, porque te estás perjudicando. Luego cuando acabes, cuando te engañen a ti, porque sabes que hemos dicho que lo que uno siembra recoge, ¿verdad? Y tú vas engañando, ¿qué te va a ocurrir a ti? Que te van a engañar. Ay, lo que nos molesta que nos engañen, ¿eh? Pero cuando lo hacemos nosotros, no. Porque somos nosotros. Debemos ser los más listos del mundo. Pues no, somos los más tontos. Entonces Dios quiere que tú te presentes aprobado por tu bien. Pero el que se presenta aprobado puede presentarse de qué manera también. Tú cuando te presentas sobre el examen, puedes aprobar o suspender. ¿Sí o no? Es así de claro. ¿Qué hace una persona para no suspender y aprobar? Estudiar y aprender. Escucha bien, porque esto lo tenemos también atrofiado y tenemos que aprender cosas. El domingo pasado decíamos que hay que aprender para ser feliz. Hay que aprender para ser feliz. Si yo aprendo cómo funciona un ordenador, soy feliz. Te explico por qué. Porque me he tirado 3 horas para saber cómo ocurría una cosa en el ordenador cuando ha venido uno, ha hecho así, le ha dado una tecla y dice ¡wow! ¡Salió! O has hecho un trabajo durante 4 horas y de repente le has dado a suprimir sin haberlo grabado. Entonces si aprendes, eres feliz. Te vas a ahorrar un montón de cosas. Y en la Biblia más todavía. Somos felices. Ahora la gente piensa una cosa totalmente errónea. Yo aprendo ¿en dónde? Estamos en la Biblia. Claro, eso también, pero estamos con la Biblia. ¿Dónde aprendemos con la Biblia? ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. No. De tu casa. No.
Eso es lo que piensa la gran mayoría de los creyentes. Eso es lo que hace la gran mayoría de los creyentes. Por eso la gran mayoría de los creyentes no les va muy bien algunas veces. Por eso la gran mayoría de los creyentes no crecen algunas veces. Por eso se frustran constantemente cada vez que viene un problema. ¿Por qué? Porque piensan que van a aprender en la iglesia. No, esto es el momento mínimo que tú vas a aprender. De todo lo que yo voy a decir hoy te vas a quedar con un 10%, es decir, nada prácticamente. Tú vas a aprender en tu casa. En tu casa. Dime una cosa, Lidia. Es que aprendemos, cuando contestamos aprendemos más. No sé si sabías. Esa es otra manera de aprender. Cuando tú contestas aprendes más. Se te queda más grabado. ¿Tú aprobarías en la universidad cualquier asignatura, o sobre todo las más difíciles, por ponértelo así, para que sepas por dónde voy y me contestes lo que yo quiero, ¿vale? ¿Solo escuchándole al maestro? O cuando tú te vas a tu casa, el segundo de bachillerato, ¿cuánto te costó a ti estudiar? ¿Con escucharle al maestro aprobabas? ¿Hasta qué hora estudiabas tú algunas veces? Hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana. Tenía que estudiar para sacarse bachillerato. Te pregunto yo a ti, para sacarte el bachillerato de tu vida y poder vivir una vida feliz como Dios quiere y ser aprobado por Dios, ¿cuánto estudias la Biblia? ¿Cuánto estudias lo que los jueves enseñan? Qué bueno es estudiar, aprenderlo. En los jueves tenemos unas enseñanzas, aparte de las del culto. ¿Cuánto estudias cuánto repasas? ¿Cuánto pasas? Pero nosotros queremos ser bendecidos por Dios y queremos crecer. Pero hay gente que para sacarse una carrera hace más que nosotros para agradar a Dios. ¿No te dice nada eso? A mí me enseña mucho, ¿eh? Mira lo que dice el Salmo 1. Dichoso el que no sigue el consejo de los malos, ni se deleita en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, y medita, no lee, medita, estudia, de día y de noche, de día y de noche. ¿Cuándo estudia la ley del Señor, la palabra de Dios? De día y de noche. ¿Cuándo la estudias tú? Vamos a aprender. La medita, no la lee. La estudia, no la lee. Tú aquí no aprendes. Por eso lo estamos grabando. Para que esto lo escuches 1, 2, 3 y 4 veces en tu casa. Y lo medites de día y de noche. Y se quede grabado en tu corazón. Y cuando se queda grabado en tu corazón, de repente viene la prueba, viene la circunstancia difícil. Y sabes lo que tú haces. Dios te recuerda lo que tú has estudiado. Que tu Dios está contigo y te fortalece. Y cuando tú estás en la prueba, a ti te da igual. Porque mi Dios es el gigante, es el poderoso. Y me bendice, me cuida, me protege. ¿Qué ha dicho que va a hacer? Me va a suplir todas las cosas conforme a qué. Conforme a sus riquezas en gloria. ¿De qué estás preocupado por tu economía? Preocúpate por hacer esto. Porque con esto te va a producir. Mira, yo tengo una cuestión clara. Los que siempre están con problemas económicos constantemente tienen un problemita y tienen que aprender esto. Una cosa es que tú seas probado por Dios en cuestión económica para confiar en Dios, ¿vale? Pero cuando esa prueba se extiende en el tiempo, yo tengo que pararme a pensar qué es lo que estoy haciendo. ¿Sabes por qué? Y te lo va a decir mi hija otra vez. Porque cuando no apruebas, ¿qué haces? Repites. Repites. Y te voy a decir una cosa que es lo más seguro que ocurre en esta vida, ¿eh? Más de que me estés mirando ahora mismo. Dios no te va a aprobar lo que no está aprobado. Si tú repites, vas a repetir, vas a repetir, vas a repetir y vas a repetir. Y no te lo va a aprobar, ¿eh?
por tu bien. Porque el bien tuyo es que tú apruebes eso. ¿De qué manera? Estudiando de día y de noche. Yendo esta tarde, mañana, y cogiendo la palabra, esta palabra, la que te han enseñado el jueves, los devocionales. Yo miro los devocionales y me hace gracia, porque los devocionales, ¿sabes cuántas personas han visto el devocional? Y no lo han visto ni la iglesia tan siquiera, ni la cantidad de gente que hay en la iglesia, es sorprendente. Ahora, eso sí, queremos ser bendecidos por Dios, no va a ocurrir. Ya te lo digo desde hoy, soy el pastor, te tengo que decir las cosas serias y claras, no va a ocurrir. Salte pensando que no va a ocurrir. Ah, pues no vengo más. Que nadie te obligó a venir, a ver si me entiendes. Que es por tu bien. ¿Me está entendiendo? Mira, la bendición de Dios. Sino que de día y de noche meditará en ella. Escucha bien. El que medita de día y noche y estudia constantemente la palabra de Dios y aprende, dice la Biblia, será como árbol plantado a orillas de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Jamás se marchitan. ¿Cuándo está uno marchitado? Normalmente cuando está desesperado o amargado. ¿Por qué llegas a esa situación? Porque no meditas de día y de noche. Porque si no, ocurriría que o miente la palabra o mientes tú. No, ninguno de los dos miente. Pero somos torpecillos, somos duritos para entender esto. Vamos a cambiar. Vamos a aprender. Vamos a estudiar. ¿Cuánto pasas? Si es lo primero que tienes que hacer en tu vida. ¿Tú no quieres estar lleno de gozo? De ilusión, de esperanza, de bendición económica. ¿No quieres que tu... a ver cómo te lo explico, que tu familia va a ser bendecida cuando tú hagas esto también. Es que nosotros nos dedicamos a la familia y le dedicamos más tiempo a la familia que a esto, cuando no nos damos cuenta que el que va a bendecir la familia es mejor él que yo. ¿Está enterado? Yo me dedico un montón de tiempo a la familia, porque me preocupo por la familia. Está bien, la familia es la familia, pero cuando le dedico más tiempo a la familia que a Dios, que a esto de lo que estoy enseñando, lo que estoy haciendo es que yo le voy a bendecir más a la familia que él. No va a ser así. Dios tiene una bendición terrible, tremenda para la familia. Para mis hijos es beneficioso que yo me dedique a buscar a Dios para que Dios lo bendiga en Granada, en Córdoba y donde estén mis hijos, y lo va a bendecir. Estoy seguro que lo bendice. Ella te puede contar cuántas veces la ha protegido. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Te ha protegido el Señor en Tenerife? ¿Hasta la misma discoteca te han protegido? ¿Sí o no? Y cosas que no me ha contado, solo lo que sé que me cuenta. Porque si me lo cuenta, lo digo aquí y no quiere. Se va a hacer famosa ella. Él bendice más a tu familia que tú. Dedícate a Él. Ponle más énfasis en Él. Y verás cómo Dios te va a bendecir. Dice la palabra de Dios que el pueblo se desenfrenó por causa de, por falta de lo que tú tienes ahora, que no sabes por qué se desenfrenó. Si hubieras estudiado la Biblia lo sabrías. Por causa de conocimiento, dice la Biblia. Por causa del conocimiento de la palabra, lo que te falta a ti, porque si no lo sabrías, el pueblo se destruyó. Si tú sigues de la misma manera, acabarás de la misma manera. Si tú sigues dedicándole a la palabra y al tiempo de Dios lo que le estás dedicando ahora, que no conocemos mucho de la palabra, pues se convertirá la palabra en vida. Se destruyó el pueblo por falta de conocimiento, dice la Escritura. ¿Y por qué no tenían conocimiento? ¿Por qué? Porque no estudiaban la palabra. Porque de día y de noche no actuaban con la palabra. Y te lo digo, aunque me duela en el corazón, si sigue así la vida tuya, acabará así, porque lo dice la Escritura, no te lo digo yo. Lee la Biblia.
Infórmate. ¿Qué le pasó a la gente que no buscaba a Dios de esa manera? Léelo. Te voy a decir una cosa. Para aprender no solamente hace falta estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes cómo se aprende también? ¿Cómo Dios enseña? ¿Te lo explico? Para ser aprobados, ¿qué necesitas? Aparte de estudiar, ¿qué necesitas? Para ser aprobado necesitas pruebas. Una prueba. Por eso eres aprobado. Porque te han probado. Sea de un examen de universidad o sea de un examen de lo que sea. Lo que pasa es que Dios te enseña para que tú seas aprobado de conocimiento, pero Dios es un Dios práctico. Entonces Dios también te va a probar en la vida real. Porque Dios no quiere que tú aprendas teología ni cómo es Él, si es santo, si es 3 veces santo, si el Espíritu Santo es Dios, si la Virgen María no, si el otro no quiere que aprendas solo eso. Está bien aprender eso, pero lo que quiere es vida, que sea práctico, que te sirva. Jesús decía, mira los pajarillos del campo. ¿Tú ves que están agobiados? No. ¿Cómo están los pajarillos del campo? ¿Tú has visto algún pajarillo del campo con estrés, Luis? ¿Has visto algún día algún pajarillo así? Pues que tengo que ir a coger gusanos y aquí todos aquí, tengo 17 y ahí estresados, se me están cayendo las plumas. Bueno, calla, hombre, ahora que digo que se me están cayendo las plumas, yo tengo un loro que se le está cayendo las plumas. A lo mejor que está estresado. Bueno, eso sería la excepción, ¿vale? Pero normalmente los pajarillos no. ¿Y qué enseña Jesús con eso? ¿Qué enseña Jesús con eso? José, ¿qué enseña Jesús con eso? ¿Qué enseña con los pajarillos? Jesús con los pajarillos, que si a ellos no se agobian, uno no debe de agobiar. ¿Por qué? Porque si le da de comer todos los días... Porque si Dios le da de comer a los pajarillos, ¿cuánto a ti? ¿Cuánto a ti te va a dar de comer? ¿Por qué te estresas? Búscame. Mira los lirios del campo que hoy nacen y mañana son quemados, no duran ni 2 días. Si Dios pone a unos lirios tan preciosos, tan hermosos, tan maravillosos, ¿cómo no te va a dar a ti la ropa, el dinero, lo que tú necesites? Lo que a lo mejor necesitas no es ropa y dinero, lo que a lo mejor necesitas es una enseñanza que te diga que tienes que ponerte a estudiar la Biblia y a obedecer la Biblia. Y entonces te va a venir todo. Porque dice la Biblia, la mía, la tuya no sé. A ver si la tuya dice lo mismo. ¿Buscar qué? Primeramente, no se te olvide la palabrita, porque la palabrita es muy importante. Buscar primero el reino de Dios y las bendiciones vendrán de seguido. Así. Pero nosotros, de 24 horas que tenemos al día, primero buscamos ¿qué? ¿Qué has buscado hoy? Nada. ¿Te has levantado 1 hora para buscar a Dios? No, como mucho has venido al culto. Y ya te he dicho que en el culto se va a aprender lo poquito. Es en tu casa donde se busca a Dios, donde se busca al Espíritu Santo, donde se aprende. Déjame enseñarte algo sobre las pruebas que Dios hace. Porque es impresionante ver a personas. Tú conoces a David. ¿Tú conoces a don David? ¿Y el de la Biblia? Sí, al que mató a Goliat. Por lo menos por películas. Todos conocemos a David, por lo menos por películas. David era una persona que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. ¿Era una persona aprobada? Era una persona conforme al corazón de Dios. David era una persona que era obediente a los padres. Entonces, era bendecido porque era obediente a los padres. ¿Y qué iba? A cuidar ovejas. Porque el padre le decía que fuera a cubrir ovejas. ¿Por qué se fijó Dios en David? Porque era obediente a los padres primero. Y porque era un tío valiente. No se achantaba con nada que hacía. Mataba leones y osos, dice la Biblia. Pero es que los perseguía. Persigue a un oso tú, si te parece, o a un león. Pero si es el gato que tenemos en casa y está chillando la niña,
Entonces, ¡ay, el gato! ¡Ay, el gato! Pues persigue a un león o un oso. A ver qué te parece, así era David. Y Dios se fijó en él, porque antes de ponerlo por rey era pastor, pero se fijó. ¿Y qué hacía David? Ahí con los pastores, cantaba y adoraba a Dios. Y alababa su nombre. David era un personaje espectacular. ¿Por qué? Porque alababa al Señor, y cuando alababa al Señor, la presencia de Dios caía de tal manera que los demonios de Saúl salían corriendo. Saúl era un rey que estaba endemoniado, según la Biblia. Pero David se ponía a cantar, lo había cogido para cantarlo, y cuando cantaba, el demonio de Saúl salía corriendo. O sea, tenía tal presencia de Dios David, que los demonios salían corriendo. David fue el que mató a Goliat, y David era, y Goliat era, y David era una bendición David. Acabó siendo un rey, de pastor pasó a rey. Si Dios hace de un pastor a rey, ¿qué puede hacer contigo? No pienses, cree. No pienses. Nada, me llamo el tope que soy. Pues anda que yo, que se me cae todo. Pero no importa eso. Lo importante es la actitud de agradar a Dios. Fue rey y fue el rey que más victorias tuvo. No había nadie que se opusiera a él. Pero un día, ese David que estaba agradando a Dios, ese David que era conforme al corazón de Dios, se despistó. Y en vez de salir a la guerra, como era el tiempo de guerra, ¿qué hizo? Se paseaba por el reino que tenía. Y era rey y se paseaba por su finca, María Luisa, no sé cómo se llamaba. Y entonces vio a una mujer que se estaba bañando. Claro, como no fue a la guerra, pues se fijó en una mujer que estaba bañando. Cuando no haces lo que tienes que hacer, ¿qué haces? Te fijas en lo que no debes. Hasta David, que era el rey, que era conforme al corazón de Dios, que había matado a Goliat, le pasa a todo el mundo. ¿Pero para qué? Para que lo corrijamos, para que no hagamos eso. ¿Y qué hizo David? Pues como tenía toda la autoridad del mundo, se acostó con la muchacha que no era suya y adulteró. ¿Por qué? Porque el marido de ella estaba en la guerra y entonces aprovechó. ¿Por qué? Porque se despistó. Ese David que había sido tan valiente, tan bueno, tan majo, tan sensible a la voz de Dios, se despistó. ¿Y qué ocurrió con eso? Que la mujer acabó embarazada. ¿Y qué hace David? ¿Se arrepiente? No. Trata de justificar su pecado. Qué buenos somos para justificar lo malo, ¿eh? No, es que hago esto porque no tengo más remedio. Y justificamos cualquier cosa que desagrada a Dios. Y mentimos y engañamos. Como hizo David. Justificó el pecado. No se arrepintió ni le comió la conciencia tan siquiera. ¿Sabe lo que hizo David? Para justificar su pecado, como estaba embarazada, pues llamó a su marido. Lo mandó venir de la guerra. Y engañándole, le dijo, vete a acostarte con tu mujer. ¿Para qué? Para tapar el pecado. Una enseñanza, el pecado jamás va a taparse. El pecado siempre surge. El pecado es como un cáncer. Él lo quiso tapar. Quiso llamar al marido y lo quiso tapar. Acuéstate, te acuestas con él y ya el hijo es tuyo, no es mío. Ya el rey ha quedado perfecto. No va a taparse nunca. ¿Sabes por qué? Porque aunque no lo sepa nadie, lo sabe él. Y eso va a surgir otra vez. El pecado es lo que hace. El pecado mata. La desobediencia mata. Dios no quiere eso. Porque hay muchos zombies dentro de la iglesia. Lo debe decir. ¿Qué es un zombie? Muerto. Un muerto viviente. O sea, te mueves, pero por dentro estás muerto.
Parece que sí, pero no estás muerto. ¿Por qué? Por causa de tu pecado. ¿Y sabes lo que ocurre con el pecado? Que normalmente va en aumento siempre. ¿Qué hizo David? Como manda a su marido a acostarse y la reacción del marido fue buena, es decir, el marido se acostó en la puerta y no quiso entrar con su esposa. ¿Por qué? Porque dijo, si todos mis compatriotas están peleando y jugándose la vida, yo no soy digno de venir aquí a disfrutar con mi mujer. Yo no me acuesto con ella. Eso es digno de honra. Eso es un detalle espectacular que David no lo tuvo en ese momento. Ese hombre era para ponerle un trono. Y David lo vio y dice, pues no me ha salido bien el primer engaño, voy a hacer un segundo engaño. Y aumentó más. ¿Qué hizo? Lo emborrachó. Porque el pecado va siempre en crecimiento. Sí. Te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder las viñas? Las pequeñas zorras, no los pecados grandes, las pequeñas, los pequeños pecados echan a perder la viña, tu vida, la vida de tu familia, las pequeñas cosas, pequeños pecados. ¿Sabes por qué? Porque el pequeño se convierte en grande, porque el pequeño no lo valoras tú, lo dejas pasar. Si te viene un pecado gordo de frente, tú dices, cuidado, esto lo puedo soportar porque me viene de cara a cara. Pero cuando es una cosa, dices, esto no tiene importancia. Y eso que no tiene importancia va creciendo, va creciendo, va creciendo. Tú acabas engañando y emborrachando al marido para tratar de hacerlo. Y fíjate que el marido era bueno, que ni borracho se acostó con la mujer. ¿Y qué hizo David? Dice, podía haber dicho lo siguiente, este hombre de verdad es un hombre hecho y derecho, que ni borracho tan siquiera es capaz de acostarse con su mujer porque dice que los demás están jugando la vida. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Qué estoy haciendo con este hombre? Encima me he acostado con su mujer, le he robado a su mujer y encima le estoy engañando a él. Podía haber dicho, me voy a arrepentir. ¿Hizo eso? ¡No! Porque el pecado va creciendo. ¿Y qué pensó? Ya que él no se acuesta con él, lo voy a matar. Lo voy a asesinar. Estamos hablando del David que mató a Goliat, ¿eh? Estamos hablando de que es conforme al corazón de Dios, ¿eh? Cuidado. Y está pensando en asesinar a una persona que le ha robado a su mujer y se ha acostado con él. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, dice la Biblia. El peor de todos los enemigos lo tienes dentro de ti. No veía nada. Era insensible totalmente, David. El David conforme al corazón de Dios. El rey de Israel era totalmente insensible a la palabra de Dios, totalmente insensible a Dios, totalmente insensible a su pecado y lo iba a destruir por completo su pecado. Lo iba a destruir. Y no solo a él, sino que iba a destruir a su familia. Las pequeñas zorras te van a destruir a ti y van a destruir tu vida y van a destruir a tu familia. Y esto es la mar de serio. Porque lo dice la Escritura, porque los ejemplos están puestos en la Escritura. ¿Y qué hace David? Lo manda al frente para que sea asesinado. Pero te voy a decir una cosa, tu pecado no te alcanza a ti solo, tu pecado normalmente lo influyes en los demás. Porque David le tuvo que decir al general que cogiera a este hombre y lo pusiera delante de las flechas para matarlo. Y envenenó también al general a causa de su pecado. Porque el general no tenía más que hacer que obedecerle. Es decir, que tu pecado no solo te va a envenenar a ti, no solo va a envenenar a tu familia, va a envenenar al resto. Cuando tú estás muerto por dentro, a ti te da igual hablar de cualquiera, de cualquier manera. ¿Ha visto el pastor? No vea qué bonito el pastor, ¿eh? Y se lo va diciendo a otro y le va envenenando a otro. ¿Qué carácter tiene el pastor, eh?
violó el pacto. Y vas criticando y vas envenenando a otra persona. No solo te envenenas tú, sino que te sales solo. Te vas a criticar del pacto, vas a criticar de la iglesia, vas a criticar de esto, de aquel, de allá, de lo que te dé la gana, porque lo que está muerto por dentro es lo que sale. No te va a salir otra cosa. Bendición sale cuando estás lleno del Espíritu Santo. Entonces te sale. Y ahora déjame terminar con una cosa. Tendría más cosas para hacer, pero déjame terminar con una cuestión, que es tremendamente importante y redondeo la enseñanza. Esto es importantísimo. Cuando tú eres aprobado por Dios, normalmente te tienen que evaluar, ¿sí o no? ¿Quién te evalúa a ti si eres aprobado o no eres aprobado para presentarte delante de Dios? ¿Me has entendido lo que he preguntado? Yo, para ser aprobado, me tienen que evaluar, ¿sí o no? ¿Cómo me evalúan? ¿Cómo soy aprobado? Evaluándome, haciéndome una prueba, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo soy yo evaluado para saber yo que soy aprobado delante de Dios? ¿Cómo sé yo? Porque yo tengo que saber, yo me presento delante de Dios, ¿cómo me tengo que presentar? Aprobado, porque voy a recibir toda la bendición de Dios, ¿cómo? ¿Cómo soy yo evaluado? ¿De qué manera? Te voy a hacer la pregunta de otra manera, a ver si la entienden más. ¿David se podría evaluar a sí mismo para saber qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Dice, yo voy a presentarme delante de Dios y yo, ¿tú te crees que iba a pensar David de sí mismo? Si era insensible y ciego. No pasa nada, no, pero, a ver, tú sabes lo que pasa cuando justificamos las cosas, ¿no? Que el problema no lo tenía David, que el problema lo tenía la mujer. ¿Qué hacía esa mujer ahí? Desnuda bañándose. A ver, ¿qué hacía? Porque cuando tú estás ciego, tú vas a hacer eso. Que tampoco es para tanto. A ver, que hay mucha gente que porque se muera un tío, a ver, que tenemos mucho ejército. Y yo voy y me evalúo yo para presentarme delante de Dios. ¿Tú crees que David oraba en ese momento? Yo creo que sí oraba también. ¿Y cómo se presentaba delante de Dios? ¿Se evaluaba a sí mismo? ¿Tú crees que estaba en la posición de evaluarse? Si se hubiera evaluado a sí mismo, ¿qué haces tú? ¿Quién evalúa a un estudiante? ¿Quién te evalúa a ti? Tu maestro, ¿no? Te coge el examen, te lo mira y te dices, aprobado o suspenso, te evalúa tu maestro. Si el mismo estudiante se evaluara su propio examen, el 99,9 de todos los exámenes estarían aprobados. Porque un estudiante coge el examen y dice, esto es, me dio bien un 3/4. Esto está, bueno, es que no quería decir esto, yo sabía que era esta la respuesta, pero es parecida, está bien. Y se va. ¿Tú sabes que todos los que están en la cárcel son buenos? Pregúntale a ellos. A ver quién te dice que ha hecho algo malo. Ellos se evalúan a sí mismos y dicen, ¿yo? ¿Quién yo? Que yo maté a ese se clavó el cuchillo solo. Que yo lo tenía en la mano y vino y se dio. Que eso es broma. Oye, tú te has encontrado con muchos dentro de la cárcel que dicen, yo me merezco todo lo que me ha pasado, me lo merezco todo, porque hice esto. ¿Te has encontrado muchos? Yo no me he encontrado ninguno. A lo mejor hay alguno, por ahí que Dios lo tocó en el culto de la cárcel y se arrepintió. Pero todos los que se evalúan a sí mismos son buenos, para ellos mismos. Pero te voy a decir una cosa, si te evalúas a ti mismo estás muerto. Estás muerto. Por eso el maestro que Dios pone, Dios puso maestros para evaluarte, para que tú preguntaras. Y yo vuelvo a hacer énfasis en este detalle, ya que no lo soléis hacer, porque vosotros mismos os evaluáis a vosotros mismos. Pero recuerda esto, si tú te evalúas a tú mismo, tarde o temprano, tu pecado crecerá, te matará, te destruirá. Y recuerda las palabras como cuando uno dice, uy, yo me acuerdo de mi padre que me decía qué razón tenía, ¿verdad? Pues lo mismo, te lo aconsejo por tu bien. ¿Sabes que
David era conforme al corazón de Dios porque fue evaluado por Natán. ¿Sabes quién era Natán? El hijo de Saúl. El profeta de Dios. Natán era el profeta de Dios. Claro, José, si es que no estudiamos la Biblia de día y de noche, pues es lo que nos pasa. Que metemos a Noé en la tierra prometida, a Abraham en el arca y a José lo ponemos en el huerto del Edén. Entonces, hacemos un batiburrillo ahí tremendo. Natán vino delante de David y le contó una historia. A ver, David, piensa un poco. Había una persona que tenía miles de ovejas. Pero esa persona se fijó y había al lado una que tenía una. Y esa que tenía 1000 ovejas se fijó en la una que tenía. Ese hombre. Y se la robó. ¿Tú qué crees que habría que hacer con ese hombre que le robó la oveja a ese que solo tenía una? Y David, que era muy listo para atacar a los demás, claro, como no le pusieron a él, por ejemplo, pero Natán era más listo todavía. Pues habría que matarlo, porque si tenía 1000 ovejas, ¿por qué se fijó en esa? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y ahí, cuando fue evaluado por Natán, ¿qué ocurrió con David? Se le abrió el entendimiento. Se dio cuenta cuando fue evaluado por Natán. Se dio cuenta. ¿Y qué hizo David? Se arrepintió. Y eso le trajo bendición a su vida. Por eso era David conforme al corazón de Dios. Porque aunque hubiera hecho barbaridades como acostarse con otras personas, adulterar, asesinar a otras personas, cuando Natán lo evaluó, lo reconoció y se arrepintió. ¿Qué haces tú cuando el pastor te habla? Cuando el Natán que Dios ha puesto en tu vida te habla, ¿qué haces? Puedes hacer 3 cosas que van a destruir tu vida. Una, no ir a Natán. Imagínate que David no hubiera ido a Natán y que hubiera seguido con esa ceguera espiritual. ¿Qué le hubiera ocurrido? Destrucción total. Otra, que cuando Natán le habla le dice, a ver si te suena esta frase. Eso es lo que tú piensas, Natán. Es que a mí me lo han dicho. Le estoy enseñando a alguien, le estoy corrigiendo a alguien y dice, no, eso es lo que tú piensas. Tú imagínate que David le hubiera dicho a Natán, eso es lo que tú piensas, Natán, y no le hubiera hecho ni caso. ¿Qué hubiera ocurrido con David? La muerte. La muerte. Claro que es lo que piensa Natán. ¿Sabes por qué el pastor te dice las cosas? Porque el pastor Natán ha sido David. ¿Lo has entendido? Yo no he sido pastor siempre. A mí me han llamado la atención. Otros Natán. Yo estoy de pastor porque yo cuando me llamaban la atención decía, tienes razón, voy a cambiar. Por eso estoy de pastor. Y por eso puedo enseñar ahora. Y por eso ahora soy Natán. Y puedo corregir. Y no es lo que yo pienso. Es lo que Dios me dice y lo que he experimentado. A muchos David le he aconsejado. Algunos han hecho caso, otros no. Si hubieran hecho caso, esta iglesia estaría llena. El problema es que el orgullo no deja hacer caso. Y te destruye por completo. Y por último tienes un detalle mortal que hace la gente. Y encima lo espiritualiza. Escucha lo que Natán dice, pero luego va a consultar a otros. Porque dice la Biblia, y ahí usamos la Biblia. En vez de corregir las cosas, arrepentirnos de nuestros pecados, usamos la Biblia para justificar nuestra vida. En la multitud de consejeros
está la sabiduría. Yo soy muy sabio, sí, si hubiera sido muy sabio, te había acostado con la mujer, claro, y hubiera asesinado al tío, claro que sí. Y en vez de escuchar lo que dice Natán, escuchamos las otras voces. Y así nos va. Así nos va. ¿Qué hizo Natán? Se arrepintió. Y se puso a orar y se puso a ayunar, arrepentido. David se puso a ayunar, a orar, arrepentido. ¿Y Dios qué hizo? Le perdonó, porque Dios es bueno. Dios quiere perdonarte de lo que hayas hecho. No importa lo que tú hayas hecho. Dios es bueno y misericordioso, pero necesita que tú te arrepientas, que tú te des cuenta de tu pecado y tú tomes la actitud que Dios quiere, obedecerle, para bendecirle, para bendecirte a ti. Dios siguió bendiciendo a David, siguió dándole a David. Claro que el pecado que tenía tuvo una consecuencia. El hijo que tenía la muchacha murió, porque todo pecado tiene una consecuencia. Pero la bendición de Dios tuvo sobre la vida de David. Y por eso Dios dijo, este adúltero, este asesino, es conforme a mi corazón. Porque se arrepiente, porque cuando Natán vino, se humilló, y al que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo exalta. Y eso es lo que te está diciendo hoy Dios a ti. Humíllate, reconoce tu pecado, apártate de él que te va a perjudicar. Escucha a Natán y Dios bendecirá tu vida. ¿De qué manera? En abundancia. En abundancia. ¿Tú quieres ser bendecido en abundancia? Haz lo que hizo David. Escuchar a Natán y arrepentirse. No justifiques nunca el pecado, siempre te va a perjudicar a ti. Recibe la bendición de Dios, porque Dios tiene mucho para darte. Te ama tanto, que ya te he dicho, ha muerto en una cruz para bendecirte. Si eso no es amor, que venga alguien y que lo diga. Señor, gracias por esta palabra. Te alabo y te bendigo porque tú estás sobrando en los corazones, Espíritu Santo. Te pido que tú abras el entendimiento de tus hijos, el corazón de tus hijos, y tú puedas mostrarnos, Dios, decir, la necesidad que tenemos de aprender cada día, de día y de noche, de esforzarnos en tu palabra y de obedecerte a ti, Dios del cielo. De escuchar la voz de los pastores, de Natán, Dios del cielo, de corregir nuestros errores y de humillarnos delante de tu presencia, Dios, para que tú nos levantes con poder y con gloria. Gracias por la palabra que nos has